Muy buenas tardes, les saludamos en la paz de Cristo. Me alegro una vez más poder estar junto a ustedes compartiendo este mensaje de parte de Dios que vamos a estar, luego vamos a estar orando al Señor como lo hacemos cada jueves. Entonces me alegra un montón de poder compartirle una palabra y quiero centrarlos en este día y poder ministrarles esta palabra desde el concepto escritural, ¿sí? Desde el concepto de Dios. Muchas veces nosotros vemos las cosas a la manera humana, pero quiero que veamos esto de la manera de que Dios lo ve, cómo Dios ve nuestra oración y cuál es la necesidad de Dios en nuestra oración. Porque más allá de todo esto, nosotros tenemos que entender de que nosotros estamos para suplir las necesidades de Dios. Entonces, al suplir las necesidades de Dios, nosotros estamos invirtiendo y impartiendo lo que hay en su reino. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, nos vamos a dar cuenta de que la oración no es que Dios la pide porque le gusta que nosotros oremos, simplemente porque es una de sus necesidades. Entonces, vamos a ver un pasaje de la Escritura ahí en el libro de Samuel, capítulo 1. Pero quiero leérselo un poco al revés, para que usted pueda ver que nuestra oración no era la necesidad en realidad solamente de una persona, sino que era la necesidad de una nación y la necesidad de Dios. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la palabra de que la oración, que nuestra oración es la necesidad de Dios, o sea, cuando es la oración en el Espíritu es la necesidad de Dios, es Dios quien te está impulsando a orar estas cosas. Entonces, por eso es tan importante de que nosotros cuando nos acercamos en oración a Dios, nos demos cuenta de que nosotros estamos supliendo una necesidad de Dios y que esa necesidad en nuestra vida tiene que ser fundamental y que para que podamos, que el Espíritu nos guíe, por eso la Escritura dice que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. El Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. O sea, cuando nosotros hablamos de que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, nos está diciendo de que nuestra oración tiene que nacer primero en el corazón de Dios. Entonces, ahí va a ser una oración de verdad y una oración de justicia, ¿verdad? Entonces, quiero compartirle ahí en el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20 y 21, ¿sí? Samuel capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así la Escritura. Si usted me lo puede encontrar, usted va a poder dar lectura juntamente conmigo. Dice así la Escritura en el versículo 20. Dice, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Versículo 1 del capítulo 3 dice esto: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, y no eran frecuentes las visiones. Ahora, fíjese, para introducirlo en este punto, el libro de Samuel está escrito después del periodo de los jueces, un tiempo en el cual Israel perdió el rumbo de Dios porque no había profetas en Israel en ese tiempo, simplemente había algunos libertadores, algunos líderes que dirigían al pueblo, pero no había una visión clara. Después de la muerte de Josué encontramos el libro de los jueces y ahí nosotros nos vamos a encontrar con un tiempo de mucha oscuridad. Usted se va a dar cuenta que en el libro de los jueces, la frase que predomina en el libro de los jueces es: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ese tiempo fue un tiempo en el cual no había profecía, no había revelación de parte de Dios, no había visión de parte de Dios. Entonces el pueblo estaba muy confundido, y ahí se cumple uno de los proverbios que dice que el pueblo sin profecía, el pueblo se desenfrena. O sea, se desordena, se confunde. Entonces, ahí nos damos cuenta que en este tiempo había este tipo
de problemática. El pueblo estaba sin rumbo. Había un sacerdote que les ofrecía los sacrificios, donde ellos iban a pedir perdón por los pecados, llevaban su cordero, lo sacrificaban, pero no pasaba más de eso. No había una dirección de parte de Dios para lo que iba, en la función que iba a funcionar el pueblo de Dios. Entonces, nos encontramos ahí en el libro de Samuel con estas palabras. Dice que desde Dan hasta Beerseba, que eran los extremos de Israel, dice, desde Dan hasta Beerseba todos sabían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y nos encontramos también, dice que en ese tiempo la profecía escaseaba y no había visiones frecuentes. O sea que nos damos cuenta de que había una necesidad de parte de Dios de poder hablar a su pueblo, de poderle dar dirección a su pueblo, de poderle dar una visión al pueblo de Dios, pero no había. O sea, no había un profeta, Dios no había levantado un profeta. Entonces vemos en el capítulo 1 la oración de Ana, ¿verdad? O sea, la oración de Ana nace, aunque más allá de que era una necesidad de ella, porque ella no había podido tener hijos, nace en el corazón de Dios y se funciona desde el punto de vista de Dios. O sea, Dios es el interesado en que naciera Samuel. Por eso dice la Escritura, allí en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios. Ahora, fíjese la oración. La necesidad nace del corazón de una mujer estéril, de una mujer que no podía tener hijos. Ahora, esa oración dice que esa situación que estaba viviendo Ana, según la Escritura, nace porque el marido de Ana, Elcana, tenía dos mujeres. Una era Penina, otra era Ana. O sea, la otra sí le había dado hijos a su marido, pero no Ana. Ana no había podido darle hijos. Entonces dice que la otra mujer, Penina, la hostigaba diciendo, y menospreciaba por su situación de no poder tener hijos. Ahora, ese dolor que traía Ana en su corazón, Dios lo convierte a su favor. La necesidad de Ana se convierte en una necesidad también de Dios, porque Dios estaba necesitando un profeta y Ana estaba necesitando un hijo. O sea, lo que nació de Ana suplió las dos necesidades, porque nació un profeta y nació también un hijo para ella. Ahora, nos damos cuenta que en la Escritura dice que después Ana tuvo más hijos, pero no se cuenta la historia de sus hijos. O sea, nacieron más hijas, y creo que le nacieron dos mujeres, o tres mujeres y dos varones, o algo así. Pero dice la Escritura, o sea, no cuenta la Escritura de ellos, sino cuenta acerca de la vida de Samuel. Ahora, fíjese, Dios tuvo que permitir una situación en una mujer estéril que estuviese amargada, que estuviese, dice, estaba con amargura de alma, dice, estaba atribulada, estaba necesitada, pero hace que esa mujer llegue al corazón de Dios por la situación que ella estaba viviendo. Entonces nos damos cuenta que nuestra oración no está centrada en nosotros, sino en la necesidad de Dios. Cuando nosotros tenemos la necesidad de orar, o cuando nosotros oramos a Dios, estamos supliendo una necesidad de Dios, podemos estar supliendo una necesidad de Dios. Por eso es fundamental de que nuestra oración sea guiada por Dios, guiada por el Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? Me va captando la idea. Ahora, fíjese, dice que la necesidad de esta mujer se convierte también en la necesidad de Dios. Ahora, ¿hasta dónde nos lleva? La llevó Dios a Ana a orar, de pedir un hijo para que se lo dedicara a él. Ahora, si nosotros lo podemos ver de este punto de vista, yo lo que deseo es que usted vea la palabra de este punto de vista. Ana, si hubiese tenido un hijo, no hubiese tenido problemas para tener hijos, seguramente hubiese tenido hijos y ninguno hubiese sido dedicado a Jehová. Ahora, cuando
esta amargura de espíritu le trae tal congoja a su corazón y trae tan difícil situación a Ana. Ella decide dedicárselo a Dios. La condición era que ella pudiese tener un hijo. Ahora, fíjese hasta dónde la tuvo que llevar Dios a Ana para que ella lo pudiese dedicar a Dios. O sea, cuando nosotros entendemos de que es muy importante de que podamos ver lo que dice el pasaje, porque mire, el pasaje no está escrito así porque se le ocurrió al escritor. El pasaje está escrito así porque Dios necesitaba que nosotros viéramos esto. Lo primero que dice lloró desconsoladamente. Wow. Ahora, fíjese hasta dónde llega. Dice, ella con amargura de alma, escuche, con amargura de alma, ella con amargura de alma, dice, oró a Jehová. O sea, Dios tuvo que llevarla a una amargura profunda para que ella pudiese, antes de tener ese niño, lo pudiese dedicar. Por eso, muchas veces nosotros, fíjese, yo conozco muchísimas personas en las cuales he ministrado en todo este tiempo que sirvo al Señor. Muchísimas personas hacen votos a Dios y muchísimas personas no lo cumplen el voto. ¿Sabe que yo he escuchado muchas veces, dice, no, si el Señor me da una casa, yo le voy a servir al Señor? Cuando le dio la casa se olvidó de Dios. No, si Dios me da un auto, yo lo voy a usar para el servicio del Señor. Tuvo el auto, se olvidó de Dios. O sea, muchas veces nos pasa esto. Por eso es muy importante de que nosotros aprendamos y sepamos cuál es nuestra condición en cuanto a aquello que Dios entregue en mi mano. Es fundamental esto, porque cuando yo sé que yo tengo esto porque Dios me lo ha dado, cuando yo sé que que he adquirido esto porque Dios me lo ha dado, nunca me voy a olvidar del voto que hice. Por eso es importante de que en este tiempo, mire, yo he ministrado muchísimas personas que un día necesitaron una sanidad, necesitaron un milagro de Dios, necesitaron una prosperidad, lo que fuese, y luego terminaron olvidados de Dios. Hay muchísimas personas y dispersadas por el mundo en esta condición. Pero yo quiero decirle algo. Hay algo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Que la oración no tiene que ser una necesidad mía, tiene que ser la necesidad de Dios. Por eso es fundamental de que nosotros podamos verlo desde este punto de vista. O sea, Ana era una mujer atribulada, era una mujer necesitada que necesitaba que Dios le hiciera un milagro. Pero el milagro de Dios que iban a hacer de Ana tenía que bendecir a una nación, tenía que dirigir una nación, tenía que ministrar una nación. ¿Ve? Porque el deseo de Dios era que de esa mujer naciera un hijo, pero un hijo para la nación, no un hijo para ella. ¿Entiendes? Por eso cuando creo que Ana no tomó conciencia en ese momento que estaba orando, pero fue consciente en cuanto Dios le cumplió el milagro. Fue consciente de eso. Por eso dice, con amargura de alma, con la amargura que ella tenía en el alma porque la otra mujer la hostigaba, con amargura de alma porque no podía darle a su esposo lo que ella quería darle. Dice que Elcana la amaba, siempre le daba la mejor parte para ella, si del sacrificio siempre la mejor parte era para Ana. Él la amaba, es más, él le dice, pero ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero Ana quería un hijo, porque no era la necesidad de Ana, ni era la necesidad de Elcana, era la necesidad de Dios. Por eso es importante de que nosotros podamos ver que la oración no solamente cumple una faceta importante en nuestra vida, sino que cumple una faceta importante en el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? La segunda cosa que Dios le dice a Ana, dice, lloró desconsoladamente. O sea, que en esta mujer había una necesidad profunda. Cuando usted llora desconsoladamente por algo que quiere alcanzar, usted se va a dar cuenta de que en usted hay una necesidad profunda. Que ya no solamente se convirtió en su necesidad, también hay algo que Dios está provocando en su corazón. Por eso en este tiempo usted va a poder ver esas cosas que yo le estoy mostrando, que su oración no es solamente para usted. La oración no es solamente por aquellos que usted ama. La oración suya no es para aquello que usted quiere alcanzar. La oración es para aquello que Dios quiere alcanzar. Es por eso cuando Dios a usted lo pone a orar por alguien o
a decir, Señor, yo quiero que salves a tal persona, yo quiero que sanes a tal persona, yo quiero que tú la libertes a tal persona. Usted está poniéndose como mediador entre esa persona y Dios. Usted está intercediendo ante Dios por una persona. Por eso es tan importante de que en nuestro corazón esa persona sea importante. Que aquello por lo que oramos sea importante. O sea, que tenga una carga en mi corazón, que haya en mi corazón una necesidad. Por eso dice que ella lloró con amargura, lloró con desconsuelo para poder alcanzar aquello que estaba viviendo en ese momento. Y la tercera cosa dice, hizo voto. O sea, le prometió algo a Dios. Ahora, no es que Dios necesite nada. Mire, yo siempre he visto de este punto de vista de las personas que hacen pactos con Dios y dice, Señor, yo te voy a sembrar tanto, vos me tenés que dar tanto. O sea, Dios no está para truequear con usted, ni conmigo, ni con nadie. O sea, el pacto que tenía Dios con el hombre no lo tiene más. El pacto que Dios tiene lo tiene con su Hijo y yo estoy en el Hijo. O sea, todo lo que es del Hijo es mío. O sea, entendamos eso. O sea, Dios no está para truequear. Pero, a ver, hay cosas que nosotros siempre prometemos a Dios, como servirle, como amarle, como adorarle, como glorificarle. Y esas cosas se tienen que cumplir en mi vida, más allá de la situación que esté viviendo. Porque dice, no, Señor, si tú me das bienestar, yo te voy a adorar y te voy a glorificar. ¿Y qué pasa cuando no tengas bienestar? ¿Le vas a dejar de adorar? ¿O le vas a dejar de...? O sea, yo tengo que cumplir aquello que Dios ha prometido a mi vida. Y Dios no me ha prometido nada, Dios ya me lo dio todo. O sea, Dios no me tiene que prometer nada. Hoy estamos, lo que le estoy leyendo hoy, estamos en un antiguo pacto donde el Cristo no había venido, donde la gracia no había sido derramada y donde el poder de Cristo no estaba funcionando en las personas, donde el Espíritu Santo no habitaba en las personas. Habitaba en algunas, pero no en todas. Entonces nos damos cuenta de que hoy tenemos el privilegio de poder servirle a Dios con libertad, de que nos ha dado su Espíritu Santo, de que podemos orar en todo tiempo y de que en todo tiempo nosotros vamos a poder ministrar en su presencia. Eso no lo podía hacer Ana. Es más, de hecho, esta mujer ni siquiera tenía la oportunidad de llegar al altar. O sea, porque ese lugar estaba hecho para los sacerdotes. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo en oración. Ahora, fíjese que es mucho más importante lo que hoy tenemos. Pero yo quería enfocarlo en esto. No nos olvidemos de aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros, de que nos ha dado todo. Todo lo que hoy tenemos lo ha dado Cristo. Entonces no nos debemos olvidar, y no por aquello que me va a dar, sino por lo que Él es, por lo que Él es Señor, por lo que Él es Rey. Entonces cuando nace una oración en el espíritu, en mi corazón, en mi espíritu, es porque el Espíritu la va a poner en mi corazón. Hoy nosotros podemos orar por medio de su Espíritu. O sea, el Espíritu es el que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso la Escritura dice, hemos de pedir como me conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu gime, dice, intercede con gemidos indecibles. O sea, nos damos cuenta de que el Espíritu es el que está gimiendo por nuestra vida. Por eso es importante de que podamos orar en el Espíritu. La oración de Ana no fue una oración solamente en la carne, porque nosotros vemos declaraciones de Ana que nos damos cuenta que esa oración era en el Espíritu. Por eso cuando ella le dice a Elí, porque por la amargura de mi corazón he hablado hasta hoy, estaba diciendo que hasta hoy he estado atribulada, hasta hoy he estado amargada, hasta hoy he estado llorando, pero nunca más voy a seguir llorando. Porque ya lo que Dios hizo en mi corazón ya es suficiente. O sea, ya Dios había ministrado su corazón, ya había ministrado el corazón de Ana. Por eso ella le dice, hasta hoy he estado con esta amargura, pero no, nunca más. O sea, ¿por qué? Porque ella se dio cuenta de que la oración había llegado al corazón de Dios y Dios estaba al control de su oración. O sea, es fundamental estas cosas que nosotros las podamos entender y ver desde el punto de vista de Dios. Ahora,
nos damos cuenta que la vida dedicada de Samuel no fue producto solamente de su vida, de su vida sacerdotal, cómo había sido manifestado o cómo había sido criado en una vida sacerdotal. La vida de santidad que llevó Samuel, la vida de profecía que llevó Samuel, la vida de integridad que llevó Samuel, no fue porque la conoció de los sacerdotes. De hecho, los hijos de Elí eran un desastre en la vida, eran un desastre de vida directamente. Elí era otro aparato más, y Samuel fue un tremendo ministro del Señor, tremendo profeta de Dios. O sea, eso no nació por la crianza que llevó, no nació por lo que él vio en los sacerdotes, al contrario, vio todo lo contrario, pero él decidió guardar su vida a Dios. Hubo una oración que nació en el corazón de Dios, por eso se pudo revertir la situación. Por eso todas las situaciones que nosotros podemos revertir es porque no nacen en nuestro corazón solamente, nacen también en el corazón de Dios. Es el deseo de Dios para nuestra vida. Y es el deseo de Dios para su reino, para testimonio de que Él vive, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ella recibe, ella solamente le pidió un hijo. ¿Sí? Ella no le pidió un profeta, no le dijo, Señor, yo quiero que me des un hijo para que sea profeta y haga esto y haga lo... No, ella le pidió un hijo, ella quería un hijo. Pero fíjese, Dios le dio un nazareo. Ahora, usted me preguntará, ¿cómo es eso, maestro? Claro, de ella nació un hijo nazareo, no nació cualquier hijo. Nació un hijo apartado desde el vientre de su madre. Fíjese, si nosotros vamos a encontrar algunos casos de hijos nazareos, por ejemplo el caso de Samuel, el caso de Sansón, el caso de Juan el Bautista, fueron hijos nazareos, fueron hijos pactados por Dios en el vientre de su madre, fueron hijos consagrados por Dios en el vientre de su madre, fueron hijos llenos del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Ellos nacían ya con un propósito y con un objetivo de vida, porque para eso ellos nacían. Mire, usted me dice, sí, pero Sansón fue un desastre. Sí, pero el tipo cumplió propósito. O sea, él nació para libertar a Israel de los filisteos y lo cumplió. Samuel nació como profeta de Dios, por eso dicen no pasará navaja sobre su cabeza, que estaba diciendo que lo estaba consagrando en un pacto de nazareato desde su vientre. Wow, eso no lo tenía, ¿verdad? O sea, Samuel no fue un hijo cualquiera, él fue consagrado desde el vientre de su madre. Por eso dice, no pasará navaja sobre su cabeza. Los únicos que no podían cortarse el cabello eran los hijos nazareos. Ellos no podían cortarse el cabello, no es que no querían, no podían, porque no tenían que cortarse el cabello. Ellos, el pacto que Dios había hecho con Israel acerca de los hijos nazareos era que no pudieran cortarse el cabello, que no pudieran comer ciertas comidas, que no podían beber vino, no podían beber sidra. Tenían que ser consagrados desde el vientre de su madre. Por eso la madre, desde que el niño, ella sabía que estaba embarazada, el niño ella no podía consumir ciertas cosas. ¿Ve? O sea, ella pidió un hijo y le nació un nazareo, profeta, o sea, que todo Israel conoció a este hombre. Todo Israel sabía que Samuel era profeta de Jehová. ¿Ve? O sea, ella pidió algo, pidió un hijo, ella quería saciar su vientre de estar embarazada, quería tener un hijo en su vientre. Y Dios quería tener un profeta y un nazareo en medio de su pueblo. ¿Ven cómo nace la oración de Ana? Por eso la oración de Ana yo he encontrado cosas extraordinarias en esta oración. Cosas tremendas podemos encontrar en esta oración. Es más, ni siquiera se escuchó su voz cuando ella oraba. Dice que solamente movía los labios, por eso dice que Elí la tuvo por ebria. Pero Ana no estaba ebria, dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía. O sea, no soy eso. Por favor, no me tomes por cualquier cosa, Eli. O sea, Ana le estaba diciendo eso, no me tomes por cualquier cosa. Estoy orando a Dios, estoy pidiéndole al Señor que haga esto en mi vida. ¿Eh? O sea, simplemente por eso. Wow. Entonces nos damos cuenta que la necesidad de Dios nace. El hijo de Ana nace en el corazón de Dios primero.
Dios lo hace nacer a Samuel, pero con un propósito, porque dice que él desde niño sirvió a Jehová en el templo. Desde que era niño, desde que era un borreguito, servía al Señor en el templo. Porque Ana dice, en el momento que él fue destetado, lo llevó y lo puso al servicio de Elí. ¿Sabe una cosa? A mí me caen algunas cosas de este relato. Por eso yo me doy cuenta de que Ana no es que lo dejó al niño ahí y lo dejó porque, bueno, tiene que servir a Dios. No, escuche bien. Dice que ella le hacía una túnica todos los años y le llevaba una túnica nueva para Samuel. Todos los años ella se encargaba de hacerle su ropa. O sea, esta mujer estaba preparando un hombre, un varón, un profeta de Dios, pero lo estaba preparando de manera especial. Ella nunca se desentendió, a pesar de que ella tuvo más hijos y su marido tuvo más hijos y todo lo demás, pero nunca ella se desprendió, se dejó de Samuel, nunca estuvo lejos de Samuel, siempre ella estuvo cerca como mamá. Y a pesar, seguramente no lo cuenta la Escritura, pero seguramente muchos consejos de Ana o muchas oraciones de Ana fueron por ese niño. Y ahí encontramos al joven Samuel, dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. O sea, es más, fíjese, si nosotros seguimos el relato y seguimos leyendo la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que en vez de hablarle al sacerdote, le habló a Samuel, que era un niño, era un joven todavía. Y ya le habló de parte de Dios y le dijo, mira, esto va a pasar con tu familia, por causa de que se han pervertido en el servicio a Dios. Se han pervertido. O sea, fíjese hasta dónde llegaba todo esto. O sea, ahí nos damos cuenta que esa oración, por eso tu oración, mi amado, puede nacer hoy en el corazón de Dios y tu oración puede ser oída por Dios, que seguramente Dios la está escuchando, pero seguramente esa oración tiene que tener un propósito y ese propósito se va a cumplir en Dios. Por eso, fíjese, muchas veces nosotros oramos por nuestros hijos y declaramos cosas sobre nuestros hijos y seguramente Dios está escuchando esas oraciones. Seguramente Dios está escuchando cada oración que nosotros hemos hecho por ellos. Cuando les pedimos a Dios que los guarde, cuando les pedimos a Dios que los ministre, cuando le pedimos a Dios que les dé una palabra, cuando le pedimos a Dios que les hable a su corazón, cuando les pedimos que la cobertura de Dios en cualquier momento de su vida, todo eso está establecido en el reino de Dios. Todo eso está siendo escuchado por Dios. El punto es este, de que ese niño o esa oración que tú hagas o el producto de tu oración sirva al reino de Dios. Porque miren, muchas veces nosotros oramos por alguna persona o oramos por algún otro motivo, pero nos vamos a dar cuenta de que el producto de esa oración tiene que servir al reino. O sea, el producto de nuestra oración tiene que servir en el reino de Dios. O sea, de nada nos serviría de que nos nazca un Samuel y nos sirva en el propósito de Dios. De nada nos serviría de que nuestra oración se cumpla o Dios responda a nuestra oración y no tenga ningún servicio en el reino. Porque es fundamental esto, entender estas cosas. Por eso, mi amado, en este tiempo, tu oración, mi oración, está siendo oído delante de Dios. Pero ¿qué servicio tendrá en el reino? ¿Pagaré mis votos? Seré, cuando yo le digo, Señor, yo voy a ayunar este mes, voy a estar ayunando y voy a estar orando para que esta oración tenga propósito. Porque voy a orar por el otro, o para que hagas esto, para que hagas lo otro. ¿Servirá el propósito de Dios? Bueno, para eso está el Espíritu Santo en su corazón. Para eso está el Espíritu Santo en su vida. Para que el Señor lo guíe por su Espíritu Santo a orar lo que Él necesita que oremos. Mire, su oración no es porque sí, la oración suya no es porque sí, la oración suya es para cumplir propósito. Pero es necesario de que usted lo entienda de esta manera, de que usted no haga oraciones al aire por si algún día se cumplen. No estamos para esto, estamos para ser objetivos en esto. Nuestra oración tiene que ser objetiva.
Mire, muchas veces usted le va a pedir un trabajo al Señor, pero si le pide el trabajo, pídale que le paguen por ese trabajo, porque si no, ¿cuál es el sentido que tiene que usted trabaje y no le paguen? ¿Ve? O sea, tenemos que ser objetivos. Si usted tiene un hijo, usted quiere un hijo, es muy probable que usted le diga, Señor, que sea hijo varón, que sea hija mujer, que te sirva en esto, que te sirva en lo otro. O sea, sea objetivo con Dios. Y de ahí Dios va a ver qué es lo que va a hacer. Porque no crea que porque usted sea objetivo, usted le va a torcer el brazo a Dios. Ana simplemente pidió un hijo, porque quería saciar su vientre de esa infertilidad que había en su vida. Pero Dios tenía otro propósito. Dios tenía otra necesidad. Dios tenía otro plan con ese niño. Y ese niño nació. Mire, no se cuenta nada de los hermanos de Samuel. No se cuenta absolutamente nada, incluso de la vida de Ana y de la vida de Elcana. Es aquí lo que encontramos en estos pasajes y no encontramos más acerca de eso. Más allá de algunos profetas que la pudieron nombrar y pudieron nombrar a Samuel por aquello que como profeta manifestó. Pero, mi amado, no tenemos que pasar desapercibido. Nuestra oración no tiene que pasar desapercibida. Es fundamental de que nosotros la enfoquemos de la manera correcta. Amado, tu oración hoy tiene propósito. Tu oración hoy tiene que tener propósito. El propósito de tu oración, del fruto de esa oración, del resultado de esa oración, tiene que servir en el reino. Si no, simplemente habrás tomado algo para ti, algo que te vino de arriba, que te vino porque Dios quiso, ¿verdad? Pero no habrá pasado más de eso. Pero si tu oración tiene propósito, si tu oración está para servir al reino de Dios, te vas a dar cuenta que el producto de esa oración, el producto de eso que has pedido, estará al servicio de Dios para siempre, como lo hizo Samuel. Que Dios te bendiga, iglesia preciosa. Te saludo en el amor de Cristo.